Bienvenidos a la temporada número 2 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados amigos sus experiencias en el área de sistemas. Buenas, mi nombre es Raymond García. El renegado le dicen ahora. Mi nombre es Alfonso Lecir, arquitecto de datos. En el episodio de hoy hablaremos con el OG escuchacionador, José Miguel. Él nos va a hablar de su experiencia en cómo creció desde un desarrollador junior hasta un desarrollador senior. Y es una historia súper interesante. Él es una persona que siempre está avanzando, que siempre tiene una meta y trabaja por ella. Estoy muy alegre de conversar con él hoy ese tema y que podamos compartir su historia con ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días a Coder Lifestyle. Hoy vamos a hablar con un invitado especial. Hoy tenemos a José Miguel. José Miguel nos va a hablar sobre sus experiencias a lo largo de su vida hasta que llegó a ser lo que es actualmente programador senior. Él ha pasado por muchas experiencias, no solamente en la parte de programación, y eso es lo que nos viene a comentar hoy en día. Bienvenido, José Miguel. Bienvenido, José. Buen día, Raymond. Buen día, Alfonso. Un gusto estar con ustedes acá. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, halagado por la invitación. Cabe destacar que, para que la gente te conozca un poquito más, José Miguel es uno de nuestros más fieles escuchacionadores. Entonces, eso es correcto. Estamos muy alegres de tenerte acá y poder conversar contigo. Sí, la alegría es mía, chicos. La alegría es mía porque, bueno, de verdad considero que lo que están haciendo con el podcast es un verdadero aporte a la comunidad y a quienes no pertenezcan a esta comunidad. Es como una forma de incentivarlos a meterse dentro de este mundo, dentro del mundo de los sistemas y dentro del mundo de la digitalización como tal. Parte de los Gracias. Comenzando, nos gustaría saber cuál fue tu decisión para o estudiar ingeniería de sistema, o estudiar programación, o estudiar algo relacionado con el área de sistema. ¿Cuál fue tu motivación principalmente? La verdad es que eso me lo inyectó mi padre, porque cuando estaba estudiando en el liceo, empezando la secundaria, él me propuso estudiar en una escuela técnica para salir graduado como técnico medio en informática y de esta manera involucrarme en el mundo de la computación. Esto era algo extremadamente técnico y palpable, y ya cuando tú empiezas a estudiar en la universidad como tal, bien sea computación, informática o sistemas, te das cuenta de que la cosa es muchísimo más abstracta y más matemática de lo que tú pensabas antes. Pero esos fueron mis comienzos. El comienzo vino de allí surgió mi motivación. ¿Tuviste alguna clase de expectativa al momento de qué materias encontrarte en el momento de estar estudiando? Sí. ¿Algún tipo de expectativa al momento de entrar? ¿Las expectativas fueron cumplidas? Sí, yo esperaba el tema de estar programando. Yo pensaba que siempre las materias iban a estar por ese camino, de programar, de entender la arquitectura de los computadores, pero no me imaginaba que por detrás todo era matemática. Entonces esa era la no expectativa, estar mucho tiempo estudiando matemáticas, full probabilidades, full estocástica. Esa era la parte no expectante. Y la parte expectante, la que siempre iba a estar en el tema de la programación y de la arquitectura del computador, y que lo iba a aprender muy muy bien, con lujo de detalles, para sentar mejores bases. Yo tuve una pincelada cuando estudié en esa escuela técnica. Vimos programación de una forma muy básica. Tuve una pincelada, ¿no? Y vimos lógica, matemática discreta aplicada al tema de procesos computacionales también de una forma muy básica. Entonces mi expectativa seguía por allí, en que iba a perfeccionar todo esto allá. Pero como les comento, se metió la parte no expectante, que es el tema de que había mucha matemática, mucha probabilidad, mucha estocástica para estudiar. En otros podcasts hemos hablado acerca de qué es lo necesario para ser un programador, y entre eso se incluyó como que la matemática es algo que
es bueno tenerlo, más no es necesario. No es como un componente principal. ¿Qué tú piensas acerca Sí, de eso? el tema es que también la matemática está también seccionada, está también especializada, ¿no? Puedes tener matemática financiera, puedes tener álgebra, Correcto. puedes tener matemáticas discretas, que en este caso es lo que más aplica a nosotros, el tema de la matemática discreta, como que nuestro pan nuestro de cada día. Pero con respecto a matemática, así a cálculo como tal, evidentemente es muy difícil que lo usemos en el día a día, pero nos genera muchísima rapidez mental, genera muchísima agilidad. El hecho de que estudies ingeniería y seas muy bueno o aprendas bastante bien el tema de cómo trabajar las derivadas, de cómo trabajar los límites, de cómo trabajar las integrales, dobles, triples, esa locura. Eso te desarrolla muchísima agilidad y muchísima rapidez mental. Y eso va a crear una diferencia entre un programador que además ha tenido una base matemática y un programador que tiene una base matemática. La forma de abordar los problemas va a ser distinta. Sí, la forma de entender el problema también va a ser diferente. Una persona que tenga una buena base de matemática va a tener una lógica un poquito más aterrizable para atacar un problema, porque dentro de lo aterrizable sabe cómo manejarse mejor en la abstracción. Las matemáticas son total y absoluta abstracción, ¿no? No las podemos tocar, pero nos resuelven el día a día. Claro. Entonces sí es muy importante el tema de la matemática. Tal. Bueno, una vez que ya entraste a la universidad, ya viste cuáles eran tus expectativas con respecto a eso. ¿Cómo fue tu camino, tu primera experiencia laboral y actualmente qué estás haciendo? Bueno, mi primera experiencia laboral inevitablemente también tenía expectativas relacionadas a lo que finalmente había visto en el transcurso de mi carrera. Llegó una etapa de la carrera en la que tuve frustraciones, no siempre me fue genial, sí, no siempre me fue de la mejor forma, pero también hubo otros momentos donde me fue estupendo. Y donde mejor me fue en la carrera, estudiando cosas de inteligencia artificial, de minería de datos, entender lo que son los agentes inteligentes, lo que son los autómatas celulares, lo que son las redes neuronales, las redes de Petri, las máquinas vectoriales. Ese tipo de cosas, en esas cosas me fue demasiado bien. Y entonces mi primera experiencia laboral, saliendo ya de la universidad, en una empresa muy grande en Venezuela, de telecomunicaciones, donde llegué y afortunadamente estuve con unos buenos compañeros, un equipo bastante experimentado. Pero el tema fue, bueno, hay que programar un sistema que haga registro de solicitudes para requerimientos TI dentro de la corporación y va a trabajar con tal persona, y esto lo vamos a programar utilizando Java, base de datos Postgre, no sé qué. Pero no era justamente lo que yo esperaba o la motivación con la que había salido de la universidad. Correcto. Yo había salido de la universidad con una motivación un poco más robótica, por decirlo de alguna manera, pero no de que yo sea robótico ni de que sea así cuadrado, sino de que iba a estar en un ambiente en donde trabajara ciencia de datos, se puede decir, lo que hoy en día se está aplicando mucho más a nivel global. Aplicar aparte de esto, pero más que todo inteligencia artificial. Correcto. Pero sin embargo en ese momento esto no era tan fuerte, sobre todo en nuestro país. Ahorita es un boom, ¿no? Ahorita es una cosa impresionante, pero en ese momento no lo era tanto. Entonces, bueno, igual fue una experiencia extremadamente buena porque aprendí la diferencia entre hacer un proyecto programando en la universidad o hacer un proyecto programando en el trabajo. El trabajo tiene una responsabilidad distinta, pues. O sea, de lo que tú desarrolles depende mucho en la corporación, depende mucho en la organización. Correcto. Te pagan por eso, tienes unos tiempos distintos. En la universidad es simplemente una etapa de estudio, bueno. Es una etapa de ir experimentando nomás.
En cambio, en el trabajo tú vas experimentando, pero tienes la responsabilidad de entregar algo que funcione y te están pagando por eso. Correcto. Sí, Sí. entonces, bueno, esta primera experiencia fue muy buena, también fue frustrante, pero al mismo tiempo esos puntos de frustración sobre las cosas que no sabía hacer, pues igual son un impulso para que uno pueda seguir indagando y mejorando y preguntándole al equipo, a los expertos del equipo. Hay que hacer lo posible por no derrumbarse. Si tú notas que es muy evidente que miembros de tu equipo sepan mucho y que tú no sepas mucho, eso es algo que va a ocurrir, ¿no? Hay que tratar de no dejar que eso te minimice. Entonces mi primera experiencia fue por ahí aprendí muchísimo sobre Java, fue genial. También había tenido unas pinceladas al salir de la universidad con Java, porque mi proyecto de grado había utilizado bastante Java en la parte de su programación, ¿no? Entonces, bueno, fue chévere. Perfecto. Actualmente, ¿qué te encuentras haciendo? ¿Cómo ha sido esa evolución desde tu primera experiencia laboral hasta el José Miguel que tenemos actualmente? Ha sido una montaña rusa tremenda. Ha sido una montaña rusa tremenda porque cuando ya decido salir de esta empresa de telecomunicaciones, esto fue en Caracas, y me voy a hacer un receso en mi ciudad, en Mérida. Y entonces, estando en Mérida con mi pareja, empezamos a hacer proyectos así por nuestra propia cuenta, ¿no? Por supuesto, ligados a esto, así, desarrollar sitios web, hacer diseño gráfico, todo ese tipo de cosas. Eso fue todo un año. Luego de eso emigramos, vamos a Ecuador, y muy lindo para vivir, un sitio muy chévere para hacer vida como tal, pero en temas laborales y de surgir se nos hizo bastante complicado. Entonces no lograba conseguir un empleo dentro del área como tal donde pudiera seguir desarrollando skills. Pero lo más cercano que tuve allí fue que di clases en un instituto técnico, clases de computación básica. Entonces esa experiencia fue muy buena porque yo empiezo a dar clases, yo pensaba que me las sabía todas, y resulta que cuando estás dando clases te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes. Es correcto. Hay muchas cosas que no sabes, y precisamente la responsabilidad de tener un grupo que se supone que va a aprender cosas de ti, sentir esa responsabilidad hace que tú aprendas más de lo que estás dando. Correcto. Y se te enciende esa llama de que tienes que dejar una huella. Exacto. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí aprendí muchísimo, y aprendí también el tema social de poder manejar un grupo, manejar grupos grandes, porque tuve varios grupos que se tornaban a veces complicados, pero bueno, uno aprendía a manejarlos. Entonces, eso es lo que rescato de esa experiencia. Ok. Una pregunta. ¿Estas personas a las que le das el curso eran menores que tú? ¿Había de todo? ¿O eran todos mayores que tú? La mayoría eran menores que yo, pero habían personas que también tenían mi edad y también personas mayores, porque en este instituto ya era algo post-escolaridad. De acuerdo. Eso, entonces, bueno, son personas que ya salen preparadas para ir al ambiente laboral, pero dentro de una escala salarial limitada. Si nada más cuentas con ese título. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí le daba clases a personas que salían con este técnico. Entonces, bueno, ahí lo que pasó es que yo seguía con esa hambre, pues, de estar en algo. O sea, si bien esto está relacionado al mundo tecnológico, pero a través de la enseñanza, yo no sentía que yo estaba poniendo mi creatividad a funcionar, o que mi servicio estuviera ayudando a un fin más palpable como tal. Es decir, un fin personal, que también los objetivos que estás aplicando a la empresa también se alineen con tus objetivos personales. Claro. Por supuesto. Y entonces en ese instituto no estábamos alineados en lo que queríamos, ni el instituto ni yo. Okay. Bien. Bueno, y hubo un tema de necesidad allí, evidentemente. Claro. O sea, yo lo hice primero que nada por necesidad. Necesidad de laburo, necesidad de ingreso.
Luego, al final, esto no siguió escalando de que yo siguiera en el instituto. Siempre iba a estar en esa posición, pero no iba a estar en una posición más grande. Entonces empiezo a indagar, surge la oportunidad de trabajar en un área que era totalmente nueva para mí, que son los sistemas CAD/CAM, pero aplicados al mundo odontológico. Vale. Dentro de este mundo entran lo que son las impresoras 3D. Pero bueno, yo no había estado inmerso en esto, entonces surge la oportunidad en una empresa que vende sistemas CAD/CAM para el área odontológica, y allí me tocó aprender sobre el flujo de trabajo para producir piezas dentales, pero de una forma digitalizada. Aprendí muchísimo a hacer las instalaciones de todos estos equipos, a sincronizarlos, a utilizar varios software, porque cada equipo tiene un software para funcionamiento, y bueno, aprendí a repararlos. Entonces era una forma como de estar inmerso en el hardware, como tal, en el trabajo de hardware. Correcto. Entonces era muy atractivo. Me encantaba desarmar un escáner y arreglarlo, detectar el problema que tenía y arreglarlo. A veces tuve que hacer cosas de electrónica. Entonces reparar una fresadora, reparar un escáner, eran cosas de verdad que me resultaban bastante atractivas. Y bueno, hacer que todos estos equipos funcionaran de la mejor forma posible a través de un computador, que también tenía que preparar el computador de la mejor forma posible. El mundo 3D necesita de buen procesamiento. Correcto. Entonces, estar inmerso en todo esto me resultó muy atractivo y bueno, me sentía mucho más útil. Era un tema muy ligado a mantenimiento y a instalación, pero me hizo sentirme bastante útil. Eso fue una experiencia de 9 meses, mis últimos 9 meses en Ecuador. Y también me ayudó a relacionarme con personas de otros países, porque las marcas son en su mayoría europeas o gringas. Entonces, habían problemas que no podía resolver por mi propia cuenta y tenía que comunicarme con fábrica. Entonces, ese feedback fue buenísimo, entender cómo funciona o cómo se desenvuelven las personas de fábricas o de grandes empresas de otros países. Cómo se desenvuelven ellos y cómo nos desenvolvemos nosotros. Todo eso me ayudó a abrir la mente y a entender un poco más la forma de negociar y de relacionarme con distintas personas, porque aquí yo no le escribía a alguien siempre que fuese informático, le escribía a alguien que era electrónico, que era mecánico, a veces le escribía a técnicos dentales con una buena preparación en el mundo digital. Fue una experiencia enriquecedora en cuanto a la forma de relacionarme con personas de distintas áreas. Eso fue en Ecuador. Ahora estoy en Chile. ¿Qué has hecho en Chile? Sí. Cuando decidimos venirnos a Chile, tenía que conseguir trabajo rápido y conseguí en esto mismo. Correcto. En sistemas CAD/CAM, pero en una empresa muchísimo más poderosa. Ya el nivel de avance de Chile es más evidente en relación a otros países de la región. Seguimos siendo Latinoamérica, pero sí se ve un mayor nivel en muchas cosas. Entonces, a mi segunda semana aquí en Chile, conseguí un empleo en esta empresa que no solamente vendía los equipos y daba soporte a quienes se los vendían, sino que también producía. Entonces, la experiencia fue muchísimo más enriquecedora. Me tocó viajar más, muchísimo más trabajo, muchísimas más marcas que manipular. Aquí había necesidades tan básicas como que los archivos que generaba el cliente con su software, con su ExoCAD, los trabajos que se exportaban tenían nombres que no les servían a los clientes. De cosas así tan básicas que me hacían ver cómo resuelvo ese tema. Bueno, entonces empecé a meterme por debajo en el código del software y modificaba el código del software de alguna manera que no representara un problema de licencia, de violación de la licencia. Y empecé a indagar con cosas que me iban acercando nuevamente hacia el tema de ver código. Entonces, bien, en esta empresa hacía todo lo mismo que les comenté en la anterior, pero a una escala mayor y de mayor nivel de profesionalismo y demás, pero también lograba obtener ratos libres. Entonces, en estos ratos libres me ponía a ver cómo resolverles ciertos problemas que tenían. Entonces me puse a desarrollarles un sistema que les permitiera ver cómo iba la producción en tiempo real. Perfecto. Bueno, decidí hacerlo en Python, fue mi manera de volverme a involucrar en el tema del código sin seguirlo dejando tanto de lado.
Y agregar valor también. Exacto. Agregar valor a la Agregar empresa. valor a la empresa, Correcto. dejar una huella, que esto, Correcto. yo creo que esto es demasiado importante. Dejar una huella, cuando tú tienes una forma específica de hacer las cosas, inevitablemente vas a dejar huella, pero si puedes hacer un aporte que haga que esa huella sea más evidente, mejor. Entonces, más visible. Correcto. Exacto. Visible, Entonces, más bueno, aquí les hice este sistema que les resolvió muchísimo. Sabían en tiempo real cómo iba la producción. Me encargué de ayudar con automatizar de esta manera el proceso productivo de esta empresa sin que me lo pidieran. Entonces, bueno, fue Correcto. un valor agregado bastante bueno y hasta el día de hoy tengo muy buena relación con ellos. Están bastante agradecidos por esto y yo también estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad de que me dieron, evidentemente. Excelente. Ujú. Todos creen que el de sistemas se las sabe todas, ¿no? Bueno, en tu caso sí Sí. tenías todas las herramientas porque manejabas bien el mundo físico, vamos a decirlo así, y manejabas también el mundo de desarrollo. O sea, te habías ganado a pulso ese Pues puesto, sí, digamos. puede ser, claro. Ahora, ese es el problema que le consigo yo a la palabra, a sistemas. Que todo es un sistema. Entonces, si nosotros somos Ujú, ingenieros de sistemas, correcto. somos toderos. ¿Sabes? Entonces, Buen punto, buen punto. cuando yo llegué allí, recuerdo, habían equipos parados, equipos que no, este equipo está parado, estamos esperando por la fábrica, que va a mandar un técnico, tal, no sé. Pero ¿por qué no funciona? Tiene todos los elementos, sí, tiene todo el soporte bien, las brocas que le colocas al equipo también, sí, el nivel de compresión que le llega de los compresores está perfecto, todo marca bien, tal, pero ¿qué pasa? El software está bien configurado, veamos. No, mira, esto lo que tiene es que la computadora va a explotar de basura de temporales. Limpiemos esta cosa, la limpiamos, funcionaba la fresadora, ¿sabes? Y entonces todo el mundo, wow, no puede ser. Ujú. Teníamos estos dos equipos parados de hace no sé cuánto, estamos perdiendo plata. Bueno, ya sirven, plágate. Entonces, ese tipo de detallitos, pero ese Claro. tipo de detallitos también te lo va generando el hambre de que tus equipos funcionen bien, de que tus equipos estén actualizados. Bien, entonces una simple alternativa como que Correcto. tu máquina no esté llena de basura te puede resolver muchísimas cosas. Llena de basura me refiero a cosas temporales, historiales innecesarios, etcétera. Ujú. Entonces esos Ujú. pequeños detallitos pues se me han ido haciendo más toc con el correr de los años. Entonces estoy muy pendiente de eso Claro. y creo que uno va perfeccionando la forma de mantener sus cosas optimizadas. Entonces, bueno, ahí pasó eso, en esa experiencia laboral, que fue muy buena. ¿Por qué me fui para allá? Evidentemente por una mejor propuesta, una mejor oferta. Vale. Entonces, bueno, entro en esta empresa, es una empresa transnacional. Lo primero que pasó cuando entré en esta empresa fue que el primer día de trabajo, la primera semana de trabajo, fue una capacitación con los capacitadores de esta marca que venían desde República Checa. Entonces nos dieron la capacitación en Bogotá. Entonces me pareció Sí. estupendo. Sí, claro. Entonces, bueno, me estuve una semana allá en Bogotá con personas de toda Latinoamérica recibiendo la capacitación de los checos. Y bueno, aprendí un montón en esa semana. Eso fue una herramienta estupenda que me dio confianza para que a la segunda semana yo atacar a todo Chile con confianza a la hora de hacer soporte, reparaciones e instalaciones de estos equipos. Entonces Vale. pude aportar gracias a mi conocimiento informático. Entonces, si bien yo ya no estoy allá, mis compañeros siguen resolviendo cosas de forma remota. Ok. Entonces, estas cosas que podemos aportar nosotros como profesionales del área de informática computacional o del área de sistemas como tal, pues sí tienen un valor realmente importante y alto totalmente. ante cualquier tipo de negocio. Ujú. ¿Okay? Perfecto. Entonces, Totalmente ayuda. la empresa es transnacional. Pero bueno, yo hice ese aporte para la sucursal de Chile. Entonces ahí intentando dejar huella. ¿Actualmente qué estás haciendo? Actualmente, afortunadamente, estoy nuevamente en el área del software como tal. Sí, Ok. estoy trabajando en una empresa más grande de TI de Latinoamérica. Bueno, así lo dicen publicaciones.
cuando entré, o sea, yo sabía que era una empresa grande, con un número en 10 países de Latinoamérica. Y bueno, ahorita está en el norte también, Estados Unidos. Entonces cuando entro, ellos empiezan a decirlo y tal, y después empiezo a ver publicaciones, artículos, y sí, es lo más grande de Latinoamérica ahora. Entonces, bueno, chévere, me sentía aún mejor. Bueno, estoy en un buen lugar, dije yo. Sí, estoy desarrollando software para área de transporte y de ciudades inteligentes en dicha empresa. Estoy inmerso en todos los sistemas que mueven el transporte en Chile, en Guatemala y en Panamá. ¿Qué hago? Básicamente estar inmerso en todo lo que son las transacciones de pago de los usuarios para poder utilizar este sistema y de fiscalización del pago de los usuarios. Es un monstruo, es una cosa gigantesca, son muchos motores, son muchas configuraciones, son muchas parametrías. Baja todo en base a Java, a YML, a base de datos en Oracle. Eso diciéndolo de forma así resumida, ¿no? Sí, de manera abstracta. Pero es algo que de verdad me encanta. Estoy en un equipo, en una célula específica, donde nos encargamos puntualmente de los dispositivos seguros, de las transacciones que se realizan a través de validadores, de antenas, de fiscalizadores de Android. Y bueno, todo lo que hay por debajo es un monstruo. ¿Qué me gusta acá? Acá que se programa muchísimo todo el día. Volví a retomar fuertemente el tema de trabajar con Java como lenguaje de programación. ¿Qué retos has visto allí? ¿Qué retos tú consideras que han sido los más importantes en este momento a nivel de empresa? ¿Qué retos? El primer reto es ponerme al nivel de mis compañeros. Cuando yo entré a esta empresa, en la célula específica en la que estoy trabajando, todos son unos cracks. Todos tienen un muy, muy buen nivel. Entonces yo estaba llegando de esta montaña rusa que les comentaba. Tenía varios años sin darle al código en el software grande, así como tal, y utilizando Java. Tenía varios años alejado de esto. Trataba siempre de estar inmerso en el tema con los aportes que les mencioné que hice en estas otras empresas, pero utilizando Python. Pero no estaba inmerso a diario en toda mi jornada laboral en esto. Entonces el reto es tratar de ponerme a nivel de mis compañeros. Afortunadamente lo he logrado y bueno, hay personas que estoy guiando y eso me genera un sentimiento de autoestima bastante agradable. Sentir que no solamente estoy aportando con las actividades que se me piden y las funciones que obligatoriamente tengo que cumplir, sino que estoy aportando con orientar y dar cierto conocimiento a personas que lo requieren. Entonces, afortunadamente, en estos meses que llevo allí, he logrado escalar, he logrado llegar a un nivel equiparable al del resto de mis compañeros. Y bueno, eso me ha hecho sentir muy bien. Pero también, ¿qué me ha ayudado con esto? Esto me ha ayudado las ganas que tenía de volver a la vida. De volver así, de forma estricta. Tenía mucha hambre. Mientras yo estaba en esos otros trabajos, igual estaba preparándome. Y cuando llegó la pandemia, que hubo una jornada increíble, ahí salí de la empresa de los equipos médicos por una reducción a nivel global en esta marca de los equipos médicos. Bueno, mi enfoque fue ponerme a estudiar y tratar de ponerme al día lo más rápido posible. Entonces estaba inmerso en el área para tener opciones para próximos trabajos o quizás pues, poder aprender también, ¿no? Entonces ahora en este trabajo, el hecho de haber tenido ese entrenamiento constante y esa hambre constante, pues ha hecho que las cosas estén fluyendo de una forma más rápida, ¿okay? Entonces, chévere. Ahí también aprendí a planificarme de mejor manera, a estar equiparado al nivel de mis compañeros. Ojo, no lo sé todo. Igual les pregunto, igual me preguntan. Tenemos una comunicación muy fluida donde todos nos ayudamos. Pero ¿qué me ayuda a estar equiparado con ellos? El tema de la planificación. Evidentemente nosotros todos los días tenemos nuestras reuniones,
famoso daily y al final el famoso weekly. Entonces, bueno, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Chévere. Pero adicional a eso, yo siempre llevo mis notas. Yo siempre llevo mis notas con un mayor nivel de detalle. Correcto. Entonces a mí me ayuda mucho dentro de la planificación que evidentemente todos tenemos en el área. Me ayuda mucho tener este documento donde voy escribiendo lo que hice hoy y lo que voy a hacer mañana y leo solamente eso, ¿ok? Esa planificación me ha ayudado a ser disciplinado. Yo cumplo sí porque sí lo que tengo escrito ahí. Si por alguna razón no lo termino de cumplir es porque hay más cosas que se hicieron en relación a la actividad que tenía escrita, pero no fue porque no hice nada de esa actividad. Hice una parte de esa actividad. Perfecto, excelente. Podríamos decir que esos son como unos skills que debería tener una persona que quiera entrar a esta área. Correcto. Para poder tener cierto éxito, ¿cierto? Ahora, me gustaría preguntarte, ya nosotros teníamos un programador antes, que era Michael, y nosotros le hicimos la pregunta sobre cómo le explicaría tu rol a un niño, y él usó el ejemplo de los Legos. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué ejemplo utilizarías? Tu turno. Sin tomar el ejemplo de los Legos. Sin tomar el ejemplo de los Legos. Sí. Oye, pero ¿en qué momento a él se le ocurrió lo mismo? No puede ser. Sin tomar el ejemplo de los Legos es tomar lo que tenemos en nuestra vida diaria. Mira, por ejemplo, aquí en la casa, en la cocina. En la cocina nosotros tenemos, aquí donde vivimos, la cocina tiene unos gabinetes, eso está ahí puesto. Si yo quisiera, lo pudiera cambiar. Pudiera colocar unos gabinetes más grandes, orientarlos de una forma más amigable. Pero si la cocina no es mía, si el sitio en donde vivo arrendado, yo no puedo hacer eso, no debo hacer eso, debo dejarlo como está. Quizás pudiera hacerlo negociando con el dueño, pero después yo me voy a ir y eso le va a quedar al dueño. Entonces es una inversión que no me conviene, ¿ya? Pero con lo que tengo, bueno, tratemos de hacer la vida más cómoda, más fácil. ¿Qué puedo agregarle yo a la cocina? ¿Qué puedo agregar? Un escurridor de platos, puedo agregar un lavador automático por veloz, puedo agregar más utensilios o artefactos que me hagan más fácil el día a día de mi cocina. Puedo agregar una licuadora, puedo agregar un procesador de alimentos, ¿ok? Entonces, ¿de qué trata esto? Esto trata de que tú mejores la situación del día a día del ser humano a través de las herramientas que ya existen. Si necesitamos que nuestra cocina sea más eficiente, no vamos a tumbar la cocina, vamos a agregarle elementos que le permitan serle más eficiente hacia nosotros. Claro. De eso se trata la programación. Aunque hay cocinas que merecen ser tumbadas. Hay cocinas que hay que destruirlas, erradicarlas de esta tierra. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Tú tumbas la cocina, pero quizás no tumbas las paredes de la cocina. Correcto, sí, las bases, sí, tampoco vas a tumbar, exacto, el apartamento tienes que dejarlo, en un punto tienes que parar exacto. Entonces, y trabajar con lo que hay. Yo creo que una forma el tema de programar consiste en eso, en facilitar la vida de las personas, dependiendo del área en el que se esté desenvolviendo. Evidentemente acá, más que todo, de una forma virtual, muy poco palpable, pero es eso, los que se quieran ver en esto desde niñitos y quieran ver para qué sirve esta cosa, pues sirve para tú escalar el mundo hacia nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, para eso les va a servir a los chicos, para desarrollar el mundo y para crear nuevas necesidades que nos hagan ver las cosas de otro punto de vista. No, bueno, quería primero que nada pues agradecer por contarnos tu historia. Me parece súper chévere porque digamos que al principio tú como que seteaste que tu deseo era trabajar con inteligencia artificial, con robots, y digamos que eventualmente lo lograste porque al final esa impresora, esa fresadora son robots. No es así el robot bonito que uno se imagina con ojos y que te puede mantener una conversación, pero al final es un robot, es una máquina que está haciendo algo para ti. Y de hecho son máquinas bien complejas. Entonces, lograste lo que querías y me parece muy chévere que tú siempre has estado en movimiento, siempre has logrado avanzar hacia tu objetivo. Eso me parece algo súper chévere de tu historia. Y tenía un jefe que nos decía que la suerte llega, pero hay que estar preparados. Y tú pasaste por ese momento de la reducción de personal, pues tu enfoque fue, bueno, listo, algo va a llegar, pero tengo que estar preparado para eso que va a llegar.
y te comenzaste a preparar y te mantuviste en el tope y eso pues ha rendido frutos. Eso también me parece súper chévere de tu historia y algo que se puede rescatar, ¿no? Y la tercera es que tú decías, ¿no? Ser un agente de cambio, ¿no? No es estoy en mi trabajo estoy haciendo cosas o sea, solo hago lo que tengo que hacer. O sea, obviamente hay un límite entre hago mi trabajo hasta donde me lo piden, ¿verdad? Pero si puedo hacer algo que haga más fácil mi trabajo, lo puedo hacer. Estoy en deber conmigo mismo de hacerlo para hacer más sencillo mi trabajo. Y independientemente de que eso sea o no algo que puedas venderle a alguien. Siempre Raymond me llegaba con ideas de negocio y yo le decía, resuelve un problema que tengas tú. No te inventes un problema, resuelve un problema que tengas tú y eso eventualmente generará dinero. ¿Sí me entiendes? Entonces tú lo tenías claro. No es que eso ya te ha generado dinero, pero tienes el mindset que me parece el más adecuado, el más sincero y el más profesional. Busco un problema, o sea, tengo un problema, déjame solucionarlo porque realmente quiero que mi trabajo sea más sencillo para poder dedicarme a otras cosas. Esas 3 cosas son las que rescato de tu historia y nada, muchísimas gracias por compartir eso. Gracias a ti, Alfonso. Qué halagador lo que me acabas de decir porque hace que como que le dé un poco más de valor a la experiencia que uno ha tenido. A veces uno piensa que porque hay personas que llevan 20 años seguidos echando código, tienen más valor que uno, pero no necesariamente es así. Cada persona tiene sus tiempos, cada persona tiene su propio ambiente en el que se mueve, su propio camino. Bien, entonces uno tiene que surfear en esa marea, en ese camino, ¿no? Ok, bienvenidos a la sección de Off Topic. En esta sección de Off Topic, José Miguel nos va a hablar sobre algo que no esté relacionado con el área de sistemas. ¿Qué nos tienes para hoy, José Miguel? ¿Qué les tengo para hoy? Bueno, algo muy evidente que ustedes saben que yo hago. A mí me encanta el tema del deporte. El deporte es una cosa impresionante. Tú tienes que equilibrar el esfuerzo mental con el esfuerzo físico. ¿Okay? Particularmente yo hago natación. Yo entreno natación todas las semanas y lo hago fuerte, lo hago con alta intensidad. Lo mío es el fondo. Lo mío es nadar grandes distancias durante tiempo sin detenerme. Pero ¿a qué voy con esto? La natación es un deporte extremadamente completo. Incluso para personas que no tengan un gran nivel nadando ni que no puedan hacerlo durante 1 hora con alta intensidad. El simple hecho de que tú camines en una piscina activa músculos que jamás se activan. ¿Y por qué pasa esto? La gravedad se reduce estando dentro del agua. Tú pesas menos dentro del agua. Entonces hay más libertad de movimiento para cierto. Entonces yo les recomendaría nadar. Nadar les va a ayudar muchísimo a sentirse bien, a sentirse más activos físicamente, incluso a mejorar sus pensamientos, a mejorar su autoestima. El hecho de no todo el mundo se mete al agua, mucha gente le tiene miedo al agua, y que tú estés metido en una gran cantidad de agua, estés moviéndote por allí, eso te genera una sensación de logro. Adicionalmente, tú aprendes a utilizar mejor los elementos de tu cuerpo. Puedes llegar a utilizar un 80% de la capacidad pulmonar. Nosotros, de forma común y corriente, creo que no pasamos de un 40% de uso de nuestros pulmones. Ahora, imagínate llegar a poder utilizar un 80%. Eso significa que más oxígeno le va a llegar al cerebro. Y por lo tanto, si le llega más oxígeno al cerebro, vas a ser más inteligente, vas a ser más abierto, vas a mantenerte en una mayor atención de conciencia hacia todo lo que te rodea en el mundo. Claro. Esa es mi recomendación, fuera de hablar del área de lo que nos compete en esta entrevista. Mi recomendación es que hagan deporte y, en la medida de lo posible, intenten
hacer natación. Es muy, muy, muy bueno. Y evidentemente esto lo tienen que acompañar de varias cosas. O te fumas una cajetilla de cigarrillos. O sea, haces como que vas en bicicleta y te vas fumando un cigarrillo. Creo que... Terrible. Y sabes que, bueno, uno ve personas así, ¿sabes? Y uno no sabe cómo ni por qué, pero bueno, ve personas así. Entonces, esto se acompaña de un estilo de vida saludable. No estoy diciendo que no nos podamos tomar nuestra buena cerveza artesanal o buen ron venezolano, que es el mejor del mundo, o a nuestro buen whisky de vez en cuando, o viernes así como para celebrar que tú tuviste una semana de trabajo buena, exitosa, más una o dos cervezas. O sea, eso no te va a hacer daño, pero es un equilibrio. Pero cuando tú abusas de las cosas, ahí ¿qué estás haciendo con hacer deporte todos los días? Estás reventando tu cuerpo. Entonces, si tú vas a hacer deporte, una vida saludable y una recreación equilibrada. Perfecto, excelente. Entonces ya te agradecemos mucho tu intervención, José Miguel. Gracias por contarnos mucho de tu experiencia. Creo que es una buena forma de indicarle a las personas que quieran estar pendientes en el área, meterse en esta área, que no solamente es un camino recto, ¿no? Sino que puede ser tener sus altos y bajos, pero lo importante es lo que comentaste tú, lo que comentó Alfonso, es irse preparando, tener constancia, de tal manera llegar a ese punto de éxito en el cual estás ahorita. Muchas gracias a ustedes y les reitero el agradecimiento por esta entrevista, por tomarme en cuenta. Para mí ustedes son unos cracks y siempre voy a estar pendiente de lo que estén emprendiendo con el podcast y con más cosas que tengan que ver con sus vidas, pero evidentemente no es que me voy a meter en sus vidas, sino que tengan que ver con que tenga que ver con sus proyectos y proyectos que quieran compartir con la comunidad. Siempre voy a estar pendiente de lo que estén haciendo. Y bueno, eso, los felicito porque son un referente tremendo para muchas personas. Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo coderlifestyle.pod@gmail.com. También los invitamos a suscribirse y comentar por Instagram y por Twitter. Los links los encontrarán en la descripción o por nuestro Linktree, coder_lifestyle. Si les gustó, dejar un review y compartirlo es una manera de apoyarnos. Compártelo con las personas que están interesadas en tecnología y con las personas que les gusta hacer deporte, que son muchas, excepto yo. No, mentira. Queremos agradecerles a todos por sus comentarios. Esto nos ayuda a crecer y mejorar el programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana. Bye. Bye.